Para muchos va a resultar verdaderamente sorprendente e increíble que la jerarquía judía que viene del centro de la vida religiosa y política de los judíos, que es Jerusalén, y aquellos escribas y fariseos que tienen esa autoridad, que muy probablemente llegaron ahí a seguir inspeccionando para estar investigando acerca de la praxis del rabino Jesús de Nazaret. Según el texto, es evidente que hay dos tipos de precepto: un precepto divino y un precepto humano, una doctrina de Dios y una doctrina de los hombres. Y Jesús los está acusando aquí en Marcos 7:7, cuando Él les grita: en vano me rinden culto, ya que enseñan doctrinas que son preceptos de hombres. Es decir, la jerarquía judía, los pastores, los maestros institucionales oficiales, según Jesús, están enseñando preceptos y doctrinas que ya no tienen su base y su fundamento en los preceptos de Dios, sino que se alejaron de Él, e incluso no solamente se alejaron de Él, sino que abandonaron aquel precepto divino y ahora preceptan, diríamos así, para aquel contexto, lo nuevo, lo moderno, lo actualizado, lo que sirve para el contexto de aquel momento en que Jesús está viviendo. Ahora superan la Torá, un precepto, un misbot de la Torá, que es la ley divina, por un misbot que solamente es pensamiento y doctrina humana. Esta idea lo va a reforzar ahora la narración evangélica en Marcos 7:8. Atención, está clarísimo. Dice: dejando el precepto de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Dejando lo que Dios ha revelado, la palabra divina, ahora os aferráis, no solamente lo enseñan, lo defienden como, porque es aferráis el verbo, os aferráis a la tradición de los hombres, es decir, se abandona el precepto divino. Atención, aquí está sucediendo un fenómeno tremendo. Estos escribas y fariseos, miembros de la más alta jerarquía, porque vienen del centro de Jerusalén, simple y sencillamente, según la crítica de Jesús, ojo por favor, porque esta es una cosa muy seria, en ese momento rompieron con la tradición heredada rabínica desde el tiempo de Moshe. ¿Qué quiero decir con eso? Que se supone que cuando Dios entregó a Moshe la Torá, los misbot, los preceptos, los mandamientos, que no son preceptos humanos, sino que fueron revelados por el mismo Señor, y esto lo vamos a verificar en el contexto de la primera vez que el Señor revela, por ejemplo, el Decálogo, en Éxodo capítulo 20, versículo 1, dice la palabra de Dios: entonces pronunció Dios todas estas palabras diciendo: yo, Yahvé, soy tu Dios, que te he sacado del país de Egipto, de la casa de servidumbre. Y comienza ahora el Decálogo, que es una entrega, una revelación que Dios hizo a Moshe. Y Moshe no tenía por qué agregar nada a eso, ni quitar nada a eso, porque esa es la entrega, el paquete que le dio Yahvé a Moshe. De hecho, en la misma Torá se tiene cuidado para evitar ese peligro y esa tentación que siempre va a haber entre los pastores, entre algunos maestros, siempre esa tentación de querer agregar algo, quitar algo y no ser fidelísimos a lo que Dios ha revelado. Esto aparece en Deuteronomio capítulo 4, versículo 2. Dice la palabra de Dios: no añadiréis nada a lo que yo os mando, ni quitaréis nada, para así guardar los mandamientos de Yahvé vuestro Dios que yo os prescribo. Y aquí no solamente están violando ese mandamiento, ese misbot del Señor, sino que se están colocando al nivel del mismo Dios. Atención con lo que voy a comentar. Moshe entonces recibió de Dios, no lo inventó Moshe, es una revelación divina. Es el Dios vivo y verdadero que entregó a Moshe esto. ¿Y cómo se dice
En griego eso de entregar. Entregar se dice del verbo paradidomi. De ahí viene paradosis. Y de ahí viene la palabra latina traditio. Y de ahí nació el castellano tradición. Es decir, lo que se ha recibido, paradidomi, paradosis, traditio, es lo mismo que se entrega. No estamos hablando de cuestiones de festividades, de otro tipo de tradiciones. Estamos hablando de la tradición como revelación divina, como la palabra de Dios. Lo mismo que se recibe, lo mismo se entrega de manera fidelísima. Y aquí es donde entra una autoridad dentro de la comunidad rabínica judía que vamos a llamarle el magisterio judío, que procede de Moshe, de la cátedra de Moshe. Ahí se justifica una autoridad rabínica o magisterial, y los escribas y los fariseos han recibido esto, y esto es lo que tiene que entregar a la comunidad sin alterarla. Y por eso Jesús reconoce que esa autoridad viene de parte del mismo Dios. Observen ustedes en Mateo capítulo 23, en ese versículo 2, dice el Señor: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced pues y observar todo lo que os digan, pero no imiten su conducta, porque dicen y no hacen. Y luego va subiendo el tono de la crítica que el Señor hace contra ellos. Por lo tanto, aquí, por lo que Jesús está denunciando, se ha roto ya la paradosis, paradidomi, la tradición. Han cortado la tradición. ¿Y qué significa cortar la tradición? Ya no son fieles a lo antiguo, a lo original, a lo que Dios entregó a Moshe, y que ellos, como fieles custodios, el magisterio rabínico, tenían que guardar para a su vez transmitir de manera fidelísima, porque ahora la crítica es tremenda en Marcos 7:7. En vano me rinden culto, ya que enseñan doctrinas que son preceptos de hombres. Para que quede claro que en la cátedra de Moshe, quien esté sentado allí y quien forme parte de la jerarquía del pastoreo del magisterio, no puede enseñar cosas personales, sino aquellas que vienen directamente de Dios a través de Moshe, y que se llama revelación divina. De ahí es donde nace la autoridad, porque se enseña doctrina de Dios y no preceptos de hombres. Se rompió aquí la tradición y comenzó un nuevo magisterio, un magisterio humano que lo único que le quedó es la exterioridad del magisterio, y que están sentados en la institución divina, en la cátedra de Moisés. Pero la esencia de su enseñanza, a pesar de que ellos son los pastores y la autoridad, ya se ha roto el origen, la tradición, la raíz, la conexión con aquello que fue revelado por Dios a Moisés. Entonces surgió al interno de Israel, en la máxima jerarquía de los maestros judíos, una doctrina, una dogmática, una enseñanza, un magisterio que ya rompió su raíz con Moshe. Es como si hubieran dejado de lado a Moshe, y dejar de lado a Moshe supone dejar de lado al mismo Yahvé. Esto se va a ir aclarando, por ejemplo, en Marcos 7:8. Dejando el precepto de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Y vean el versículo 9. Les decía también, que bien violáis el mandamiento de Dios. Están violando el mandamiento de Dios para conservar vuestra tradición. ¿Qué quiere decir Jesús con eso? Que en primer lugar dejaron el precepto de Dios, violaron el precepto de Dios, superaron el precepto de Dios, abandonaron el precepto de Dios, rompieron con el precepto de Dios, que es romper con Dios mismo, a pesar de que tienen ellos la autoridad oficial y magisterial, y violan el mandamiento divino con el único propósito, dice el texto, no solo de aferrarse a la tradición de los hombres, sino para conservar vuestra tradición. Transgreden, violan, desobedecen, rechazan, abandonan, en primer lugar a Moshe, porque de él viene, él es la fuente
humana, diríamos, pero la fuente divina, la revelación, es del mismo Yahvé. Y donde queda demostrado que verdaderamente se han apartado de Moshe y ya no son discípulos de Moshe, aunque se sientan en la cátedra de Moshe, queda evidenciado en Marcos 7, versículo 10. Porque Moshe dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre y a su madre sea castigado con la muerte. Pero vosotros decís, vamos a aclarar ese detalle que es importante. Moshe dijo y vosotros decís. Ya no son discípulos de Moshe. Aunque estén en la cátedra de Moshe, rompieron con Moshe, corrigieron a Moshe, superaron a Moshe. Y vamos a ver que aunque Jesús dijo aquí, Moshe dijo, no es Moshe, es el mismo Yahvé. Jesús está tomando como ejemplo y como modelo un mandamiento del decálogo que está en la Torá, que lo podemos encontrar en el capítulo 20 del Éxodo, versículo 12, y también en el capítulo 5 del Deuteronomio, versículo 16. Vamos a ir a leer directamente lo que está en Éxodo 20, 12, y dice la palabra de Dios. Pero antes tenemos que volver a leer la introducción del decálogo, que quede claro para hacer el énfasis. Éxodo 20. Entonces pronunció Dios todas estas palabras diciendo, las famosas Hadebarim, Adonai, las palabras del Señor. Él las reveló, yo Yahvé. Entonces, quien reveló, quien entregó esto, es el mismísimo Dios vivo y verdadero. No es invento de Moshe. Dice la palabra de Dios en Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que Yahvé tu Dios te va a dar. Eso dice Éxodo 20:12. Y cuando Jesús comenta otro precepto, otro misbot, no está aquí, sino está en el capítulo 21 de el versículo 15, Éxodo 21:15, dice la palabra de Dios, el que pegue a su padre o a su madre, morirá. Quien rapte a una persona, la haya vendido o esté todavía en su poder, morirá. Atención, versículo 17. Quien maldiga a su padre o a su madre, morirá. Son cosas muy fuertes y nuestro Señor está mezclando estos dos misbot que encontramos en Éxodo 20:12 y Éxodo 21:17. Pero también podemos encontrarlo en Levítico 29. Porque Moisés dijo, fíjense, Jesús hubiera dicho ahí directamente, pero ellos lo entendieron, ellos lo saben, porque Yahvé dijo. Pero dice, porque Moshe dijo, porque resulta que en la mente de los judíos está la conciencia de que son preceptos mosaicos, pero no humanos. Moisés es el mediador. Moisés es aquel que recibió de parte de Yahvé. Asimismo va a suscitarse aquella controversia acerca de la indisolubilidad del matrimonio, donde queda revelado por Dios que Él no está de acuerdo con el divorcio, obviamente ni con el adulterio, obviamente ni con la fornicación. Eso se llama indisolubilidad del matrimonio. En Marcos capítulo 10, versículo 2, se acercaron unos fariseos que para ponerle a prueba preguntaban, ¿puede el marido repudiar a la mujer? Versículo 3, él les respondió, ¿qué os prescribió Moisés? Cuando que el sentido es, ¿qué dice el Señor? Ellos le dijeron, Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla. Pero Jesús les dijo, teniendo en cuenta la dureza de vuestro corazón, escribió para vosotros este precepto. Ahora viene algo tremendo, Marcos 10:6, pero desde el comienzo de la creación, Él los hizo varón. Eso dice Moshe, pero por encima de eso que está ahí, viene la auténtica revelación divina. Pero desde el comienzo de la creación, Él los hizo varón y hembra. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, los dos serán una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió,
no lo separe el hombre. Y Jesús explícitamente, basándose en la misma escritura y con autoridad de Dios que es Él, porque Él es el legislador divino, declara no para la temática del divorcio cuando se ha realizado ya un auténtico matrimonio. Pues bien, Marcos 10:9, lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Ni la iglesia tiene autoridad para romper un matrimonio genuino. La iglesia no tiene facultad divina para declarar el divorcio porque desde la perspectiva de la revelación divina no hay divorcio. En algunos casos la iglesia declara nulidad matrimonial, es decir, no hubo los suficientes elementos para decir que ahí se realizó un auténtico sacramento del matrimonio. Son casos muy especiales, pero de ordinario, no, la iglesia no tiene autoridad, por mucha autoridad que Dios le haya dado a la iglesia, no puede separar lo que Dios ha unido. ¿Por qué? Porque Dios declara que el matrimonio es indisoluble y esto es de derecho divino, no de derecho eclesiástico. Que quede claro. Pero no es la cuestión hoy, simplemente estamos diciendo en Marcos 7:10, Jesús cita este precepto de la ley, que para él es muy importantísimo, el honra a tu padre y a tu madre, condición, por cierto, para entrar a la vida eterna. Cuando le pregunta a aquel joven rico, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Marcos 10:17, y Jesús le anuncia los mandamientos, y el último que remacha eso en Marcos 10:19 es honra a tu padre y a tu madre. Es importantísimo para el Señor porque es un precepto divino, pero dice el texto aquí, Marcos 7:10, porque Moshe dijo, sabemos que es porque Yahvé dijo, pero Moshe dijo y enseña lo que Dios ha revelado. Esto es lo que nosotros llamamos la tradición genuina, y los enemigos odian la tradición. Cuando ellos proponen algo nuevo, que ahora se llama el modernismo, la famosa actualización, ellos te disfrazan diciendo, es lo mismo, nada más que ahora está actualizado. No, la esencia de un precepto divino no depende de los contextos, de las generaciones, de los tiempos. Es perenne. La palabra de Dios es perenne. Solamente la comprensión, el modo en que se aplica, eso puede ser diverso de acuerdo a las culturas, etc. Pero eso es accidental. La esencia del precepto divino no depende de ningún contexto, de ninguna generación, de aquel tiempo, ahora este tiempo. No, eso permanece intacto, porque Jesucristo, ayer, hoy y siempre, dice Hebreos capítulo 13, versículo 8, y Jesucristo es la verdad, y Jesucristo es la supremacía de la ley de Dios, porque es la palabra divina y la sabiduría divina, y eso es perenne, ayer, hoy y siempre, el alfa y el omega, el principio y el fin. Sin embargo, observamos en la crítica tremenda de Jesús en este texto, que francamente dice en Marcos 7:10, en ese párrafo B al final, pero vosotros decís, resulta que ahora hay dos magisterios. De los que están ahora tomaron la sede de la cátedra de Moshe, tienen la autoridad. Externamente lo son porque la gente los conoce, por fuera tienen los ornamentos típicos de los rabinos y de los escribas y fariseos, y se notaban ellos cuando se hacían presentes, lo dice el propio Evangelio, ¿no? Por fuera, en Mateo 23, capítulo 23 de San Mateo, versículo 5, todas sus obras las hacen para ser vistos por los hombres, se hacen bien anchas las filacterias y bien largas las orlas del manto, quieren el primer puesto en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, que se les salude en las plazas y que la gente les llame rabí, es decir, maestro. Todo por fuera. Lamentablemente tienen la institución en sus manos, están en la cátedra de Moshe, tienen el ropaje por fuera, tienen los nombramientos, pero su doctrina ya no es la dogmática
revelada por Dios. Ya no es la doctrina que Dios reveló. Simplemente ahora ellos están, atención, Moshe dijo, Marcos 7:10, Marcos 7:10, párrafo B, versículo 11, pero vosotros decís, vamos a decirlo de una manera más explícita, Yahvé dijo, pero vosotros decís, es decir, ahora ellos se están presentando como superiores a Moshe, a quien corrigen, que lo pueden tomar como alguien del pasado, alguien primitivo, alguien de aquellos tiempos viejos y que ahora tenemos que actualizar y modernizar todas las cosas. Vaya, vaya. Pero vosotros decís, es decir, corrigen a Moshe, superan a Moshe y corregir a Moshe es corregir a Yahvé, es superior a Yahvé, es estar en contra de lo que Dios ha revelado. Su referencia no es la ley de Dios. Ciertamente toman la ley de Dios, pero ahora la hacen entrar en una dinámica de reflexión y de especulación que termina contradiciendo y superando a la ley de Dios, haciendo a un lado lo que Dios ha revelado. Porque vean el argumento. Si uno dice a su padre o a su madre lo que de mí podría recibir como ayuda lo declaro corbán, es decir, ofrenda, ya no le dejáis hacer nada por su padre y por su madre. Ahora vean la sentencia de Jesús para que vean que no estoy equivocado en la interpretación de Marcos 7, versículo 13. Anulando así la palabra de Dios por vuestra tradición que os habéis transmitido y hacéis muchas cosas semejantes a estas. Aquí están en choque dos tradiciones. La tradición que Yahvé entregó a Moshe, porque eso significa traditio, parádosis, lo que te entrego es lo que tú vas a entregar a las siguientes generaciones sin cortar ni añadir nada, sino tal como Dios lo ha revelado. Nosotros hemos aprendido en nuestra iglesia, sobre todo en ese documento interesante que se llama Dei Verbum, Constitución dogmática sobre la divina revelación, que lo único que hace la iglesia es profundizar en la comprensión de la revelación divina, por gracia del Espíritu Santo, a partir del desarrollo de la tradición viva de la iglesia. Pero nunca enseñar algo que contradiga lo que de por sí el depósito de la fe, lo que Jesucristo entregó a los apóstoles, custodiado por la autoridad apostólica con Pedro a la cabeza, que es el magisterio genuino de la iglesia, hace que sea intacto esto a lo largo de todos los siglos. Pero cuando yo descubro que en la historia de la iglesia viene una jerarquía que me empieza a enseñar una dogmática, una doctrina, un magisterio que abiertamente no solo rompe, sino denigra y combate con la auténtica tradición o el auténtico magisterio bimilenario de la iglesia, me da a entender que estoy ahora en otro periodo de la iglesia porque se ha roto, como los fariseos y los escribas están en la cátedra de Moshe, pero rompen con Moshe. ¿Dónde está esa prueba? Pues el versículo de hoy. Moshe dijo, Marcos 7:10, pero vosotros decís. Resulta entonces que la tradición, la paradidomi, la parádosis que viene desde Moisés, porque a él entregó el Señor la revelación y la Torá, venía hasta cierto tiempo de manera fidelísima, hasta que hubo un momento que ciertos hombres, rabinos judíos, optaron por superar a Moshe y empezaron a enseñar un nuevo magisterio. Hay dos magisterios, una tradición divina, que es la revelación divina, y una tradición humana, que es la enseñanza y la doctrina de estos hombres, que ahora ellos lo quieren imponer y enseñar a sus discípulos y a las nuevas generaciones para decir que esto es lo nuevo, que esto es lo actual, que esto es lo moderno, que esto es lo que sirve y vale para el contexto que se está viviendo, y se rompe con la raíz. Ellos entonces dieron inicio a una nueva tradición. ¿Qué tradición? La tradición de los hombres, la doctrina humana.
revestida aparentemente de palabra de Dios y de elementos religiosos, pero que la esencia no es palabra de Dios, sino palabra humana. Vean, en este momento acaba de ocurrir el rompimiento con la revelación divina, el rompimiento con Moshe, y aunque sigan ellos en la cátedra de Moshe y se sigan llamando ellos escribas y fariseos y sigan ellos teniendo su liturgia, Jesús ya declaró, esta liturgia, este culto es en vano. No sirve ya. Esa liturgia no sirve ya. Esa liturgia se ha traicionado a sí misma porque está basada ahora en una dogmática, en doctrinas que son preceptos de hombres, y acaba de surgir una nueva tradición. Es como si todo el Antiguo Testamento y lo que Dios había revelado a Moshe se corta, se sepulta, se aleja, y los verbos son claros. Vean Marcos 7:8, dejando el precepto de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Versículo 9, qué bien violáis el mandamiento de Dios para conservar vuestra tradición. Moshe dijo, pero vosotros decís. Versículo 13, anulando la palabra de Dios por vuestra tradición. Ahí Jesús está mostrando que estos hombres, aunque estén dentro de la estructura de la jerarquía y de la institución, simple y sencillamente están arrastrando al pueblo a una liturgia y a un culto que ya es banal, porque están basándose en doctrinas que son preceptos de hombre. Rompieron ya la auténtica tradición. Rompieron el genuino magisterio judaico desde Moshe, aunque estén en la cátedra de Moshe. Vamos a revisar ahora este detalle que nos parece importante. Hay un texto que es fundamental para comprender esta cuestión de la tradición, de la paradosis en griego. De ahí viene toda la cuestión de la tradición, que es pasar de generación, entregar fidelísimamente lo que Dios ha revelado, lo que Jesucristo entregó, depósito de la fe, a los apóstoles, y que así se tiene que conservar intacto hasta el final de los tiempos. En la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23, aparecen estos verbos griegos y dice, porque yo recibí del Señor lo que os he transmitido, paradidomi, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y después de dar gracia lo partió y dijo, etc. Porque yo recibí del Señor lo que os he transmitido. Y cuando habla él, por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, en el versículo 1 y 2, dice el Espíritu Santo, os recuerdo, hermanos, el evangelio que os prediqué, que habéis recibido y en el cual permanecéis firmes, versículo 2, por el cual también sois salvados, si lo guardáis tal como os lo prediqué, o sea, si lo mantenéis, si lo tienen en sí mismo, la esencia, lo que es, si no, habrías creído en vano. Cuando algo se mete a esta predicación genuina del Evangelio, tal como lo predicó el apóstol Pablo, entonces tiene el poder salvífico. Cuando ya no se guarda y se mantiene intacto, habríais creído en vano. Con justa razón, el apóstol Pablo, inspirado por Dios en la carta a los Gálatas, capítulo 1, versículo 8, afirma, pero aun cuando nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciara un evangelio distinto del que os hemos anunciado, sea maldito, anatema. Como lo tenemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os anuncia un evangelio distinto del que habéis recibido, sea anatema. Es decir, San Pablo, inspirado por Dios, estaba revelando que iba a llegar un momento dentro de la historia de la iglesia, siempre lo hubo desde el principio, pero que iba a llegar un momento dentro de la historia de la iglesia que se iba a predicar un evangelio ahora arropado de autoridad, no solo apostólica, sino arropado de una autoridad supuestamente incluso divina, por un espíritu divino, por un ángel.
Ojo, ¿eh? Y por eso Pablo dice, Gálatas 1:10, inspirado por Dios, porque ¿busco yo ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O es que intento agradar a los hombres? Si todavía tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Qué impresionante texto, porque el Espíritu Santo está mostrando que al interior de la iglesia van a venir algunos que, arropados de autoridad apostólica, precisamente por la misma estar arropados de autoridad apostólica, creerán que tendrán autoridad y lo harán para cambiar lo que hemos recibido, es decir, romper la tradición, romper lo que nos entregó Cristo a través de los apóstoles y comenzar una nueva tradición, una tradición humana, algo que ya es de los hombres, algo que tiene la pretensión, anatema, descarado, de superar, contradecir lo que Dios ha revelado, queriendo presentar que esto es lo que es lo auténtico, lo más actual, lo más moderno. Ojo con este detalle, porque es muy importante. En la carta, por ejemplo, a Timoteo, el Espíritu Santo dice al final, en el capítulo 6, versículo 20, Timoteo, es una orden apostólica, guarda el depósito. Evita las palabrerías profanas y también las objeciones de la falsa ciencia. Algunos que la profesaban se han apartado de la fe. La gracia sea con vosotros. Pero advirtió el Espíritu Santo en el capítulo 4 de la primera carta a Timoteo que esto iba a suceder. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán. Vean el verbo apostatarán de la fe, entregándose a espíritus engañadores y a doctrinas diabólicas. A este fenómeno apostatarán. ¿Qué se entiende dentro de la iglesia? El término apostatar es cuando alguien tiene el depósito de la fe, tiene la verdadera revelación divina, llega un momento en que rompe con esa revelación divina y comienza a tener ahora otro tipo de doctrina. Con esto podemos afirmar, según el contexto de hoy de la crítica a Jesús a los escribas y fariseos judíos, que apostataron. Es decir, teniendo la revelación auténtica entregada por Yahvé a Moshe, ellos finalmente la rechazaron y asumieron doctrinas humanas. El texto de San Pablo a los cartas a los Gálatas, capítulo 1, versículo 8, nos ayuda a comprender el fenómeno que ocurrió previo a la manifestación de nuestro Señor Jesucristo en su primera parusía, después del misterio de la encarnación. Eso significa que hubo un momento de la historia de la sinagoga judía y de la cátedra de Moisés que algunas personas infiltradas y bajo la autoridad apostólica rompieron la tradición mosaica. En otras palabras, simple y sencillamente hicieron a un lado la revelación divina, lo que Dios había entregado y los preceptos con el cual nosotros podemos afirmar tranquilamente que cuando alguien rechaza a Dios, cuando alguien se pone en el lugar de Dios, en ese momento, en el fondo lo que se está evidenciando es que estas personas dejan de creer en el Dios vivo y verdadero, dejan de tener fe y obediencia en el Dios vivo y verdadero, y es una manera de expresar su ateísmo, y esta es la dinámica propia del ángel caído, que es la precipitación. Precipitar, ser precipitado quiere decir ser lanzado de lo divino y caer en lo estrictamente terrenal. Apocalipsis capítulo 12, versículo 4. Y decir que es terrenal es ahora hacer una incisión entre lo sobrenatural, divino y celestial sobrenatural, por hacerlo completamente horizontal, terrenal, mundano y humano. Es lo que vamos a llamarle el espíritu del secularismo. Ahora somos arrojados a la tierra, a lo material, a lo mundano, a lo humano.
descartando lo divino y lo sobrenatural. Es como si estos rabinos, estos escribas, sobre todo los infiltrados que entraron con esa intención a la sinagoga judía de aquel tiempo, tomaran la Torá, tomaran a Moisés y de plano lo hubieran hecho a un lado. Por eso Jesús evidentemente está en una reacción fuerte, molesto, intenso en Marcos 7, versículo 10, porque Moisés dijo, ese versículo 10 al final, pero vosotros decís, en vano me rinden culto ya que enseñan doctrinas que son preceptos de hombres. Versículo 8, dejando el precepto de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, os aferráis. O sea, es más fuerte para ellos la tradición de los hombres que la tradición divina. Y bien podríamos decir aquí, sin problema alguno, es una reflexión, que aquí en ese contexto nació la sinagoga judía terrenal, la sinagoga judía de los hombres, la sinagoga judía que apostató y que traicionó a la tradición, a la parádosis, a la entrega de Yahvé a Moshe, y surgiendo una nueva sinagoga. Una sinagoga judía terrenal, por decirlo así, porque el Espíritu Santo le va a llamar a esta sinagoga judía terrenal en Apocalipsis 2:9 y Apocalipsis 3:9 le va a llamar sinagoga de Satanás, que es la sinagoga terrenal que rompe con la auténtica tradición o raíz de lo que Yahvé había entregado a Moshe. Por eso nuestro Señor Jesucristo le va a llamar a esta sinagoga judía, a los que están allí, que son los líderes, en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Esa es la sinagoga que ahora está basada en tradiciones de hombres. Se comprende por qué nuestro Señor les va a decir que hay dos sinagogas. Allá en el capítulo 8 de San Juan, también en ese versículo 23. Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Hay una sinagoga carnal, terrenal, y una sinagoga que nació de la convocación de la palabra de Dios, según Juan capítulo 3, versículo 6 y 7. Lo nacido de la carne es carne, lo nacido del espíritu es espíritu. No te asombres de que te haya dicho, tenéis que nacer de lo alto, el viento sopla donde quiere y oye su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del espíritu. O sea, la sinagoga de abajo, terrenal, la sinagoga divina. Curioso movimiento, porque cuando Jesús se aparece, ahora comprendemos aún más todavía cuando nuestro Señor, en el contexto del discurso del buen pastor, en el capítulo 10 de San Juan, en el versículo 8, hace esta afirmación impresionante. Todos los que han venido delante de mí, o antes que yo me manifestara, o sea, los que están allí, todos los que han venido delante de mí, son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les escucharon. Todos ellos están al servicio de otro propósito, que no es el reino de Dios. En Juan capítulo 10, versículo 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, pero el asalariado que no es pastor, a quien no pertenecen las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye, y el lobo hace presa de ellas y las dispersa, porque es asalariado y no le importan nada las ovejas. Entonces, atención con este texto que es verdaderamente impresionante lo que estamos reflexionando hoy. Resulta que estas personas apostataron, abandonaron la verdadera fe, pero no quienes infiltraron, porque ellos nunca creyeron en la verdadera fe. Ellos ya entraron allí con un propósito, lograron convencer y hacer que apostataran la mayoría de los escribas y fariseos, que eran buena gente, creían en la sana doctrina,
pero en algún momento ellos apostataron, es decir, abandonaron la auténtica fe porque fueron arrastrados por este espíritu inmundo que entró en la sinagoga judía, que ya sabemos que la convirtió en sinagoga de Satanás. ¿Se acuerdan de Marcos capítulo 1 en la sinagoga de Cafarnaún en el versículo 23 al 25? Y recuerdan cómo ahí la sinagoga judía y la autoridad del magisterio oficial institucional quedó ubicado en el lugar que le corresponde según Marcos 1:22, y quedaban asombrados de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La conclusión, ya no tenían autoridad, porque no es una sinagoga, ojo, ya no es una sinagoga que surgió por la elección divina y por la revelación de Dios que la convocó para formar el pueblo de Dios. Es una sinagoga judía que ahora rompió con la tradición, con la raíz, con Dios, con la revelación, e hizo que surgiera una sinagoga terrenal que se volvió sinagoga de Satanás. Y entonces, por eso cuando Jesús se presentó, la sinagoga de Satanás no podía reconocer su lenguaje, no podía recibirlo como tal, ni todos los demás podían recibirlo. Juan 8:43, ¿por qué no reconocéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Lo único que él iba a encontrar ante una sinagoga que ya era terrenal, que era sinagoga de Satanás, que ya estaba anclada en la tradición de los hombres, es Juan 1:11. Vino a su casa y los suyos no la recibieron. Solamente ese puñito, ese pequeño resto, que ahora son declarados por la sinagoga judía como impuros, representados en los discípulos, ellos son los que están volviendo a escuchar ahora la auténtica manera como tiene que interpretarse la Torá y la revelación divina. Jesús, que baja de lo alto, los vuelve a entrar, los vuelve a conectar, si ellos quieren por su fe, con arriba, con lo de arriba, no con lo del mundo, con el cielo, con el Padre, con lo sobrenatural. A ellos les realiza espiritualmente una asunción. Ellos están entrando en la dinámica de una asunción espiritual, es decir, rompen con la sinagoga terrenal, rompen con la sinagoga de Satanás, dejan de mirar solo el mundo y la tierra y ahora contemplan al cielo, a donde Jesús fue, a donde Jesús entró, en aquella experiencia sobrenatural y divina de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo después de su resurrección. Eso es lo que está pasando aquí de acuerdo a este contexto. Aquí se vislumbra ya dos sinagogas, la sinagoga institucional y la sinagoga carismática del Espíritu, que va a evolucionar de la sinagoga institucional judía que ya apostató a la iglesia. Es el segundo ciclo del pueblo de Dios, donde estará enraizada la iglesia en la tradición divina. Ahora se conecta en Cristo y desde Cristo se conecta hasta Moshe, porque Moshe escribió y profetizó acerca de él. Ese es el punto, queridos hermanos. Por lo tanto, aquí alcanzamos a ver cómo la institución ha quedado atrapada. ¿Cómo lo lograron? ¿Cómo lo lograron? Pues estas personas lo lograron en primer lugar a través de tergiversar la doctrina, la tradición divina, las palabras de Dios, la ley de Dios, la revelación de Dios. Así es como lo lograron. Es decir, la propuesta de una nueva doctrina, de una nueva enseñanza, de un nuevo magisterio, que ya no está basado estricta y absolutamente en lo que Dios reveló, sino que ahora la sinagoga judía involuciona, es precipitada. Basándose en la enseñanza de Moshe, ahora ya la autoridad son ellos. Basándose en el magisterio de Moshe originalmente, ahora se basa en el magisterio de ellos. Finalmente, basándose en Dios, la sinagoga original, tradicional,
ahora rompe con Dios, el ateísmo, la negación de Dios. Esto es algo maligno y se convierte en una sinagoga humanista, terrenal, horizontal, sociopolítica. Aparentemente sigue teniendo liturgia, pero es un culto vano. Y aparentemente sigue sintiendo magisterio, pero es magisterio de hombres, ya perdió la autoridad, no tiene autoridad divina. Solamente le van a ir teniendo a aquellos que sean fieles a Jesucristo, que en este caso los discípulos, a quien la autoridad judía ya declaró contra Cristo y contra los seguidores de Cristo, que son unos impuros por el hecho de no aceptar la tradición de los hombres. ¡Qué impresionante! Son expulsados, son, diríamos aquí implícitamente, excomulgados. No, ya no pertenecen al pueblo de los puros, ya no son de nosotros, sino que ahora ya han sido quedado, ya están afuera, ya están afuera. ¿Cómo se logra entonces contaminar una liturgia y hacer vana una liturgia que ya no tenga valor? Eso significa que es vano, ya no tiene valor. Cuando esa comunidad que se reúne está asumiendo doctrinas que son preceptos de hombres y ya rompió con la tradición, con la parádosis, con la revelación divina. Ahí. Y ahora vamos a comprender el desenlace cuando tú destruyes la dogmática, la auténtica doctrina de Dios, introduces teorías, ideologías y pensamientos de los hombres. Recuerden Marcos 8:33, cuando Jesús confronta a Simón y le dice: quítate de mi vista, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Pedro. Ahora observemos cómo el desenlace está en la perícopa que escuchamos hoy del versículo 14 al 23 del capítulo 7 de Marcos, que se llama Doctrina sobre lo puro y lo impuro. Jesús va a dejar en claro con este texto, en primerísimo lugar, con esta sentencia que Jesús está dando, la verdad está diciendo que Él es el puro y que todos los discípulos que lo sigan a Él y pongan en práctica las bienaventuranzas serán también de corazón limpio, de corazón puro, se habrán convertido con ayuda de la gracia, porque Cristo nuestro Señor, con el poder de su gracia y de su Espíritu Santo, puede renovar nuestros corazones cuando uno conscientemente acepta que uno está herido, que uno está enfermo, que el corazón está verdaderamente mal. Cuando el Señor da la sentencia en Marcos 7:20, lo que sale del hombre eso es lo que contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen las intenciones malas. Renueva, Señor, mi corazón. Cambia mi corazón de piedra por un corazón de carne. Infunde tu espíritu en él y haz, Señor, que yo sea capaz de amar tus mandamientos. Como la plegaria agustiniana: Señor, dame lo que necesito y pídeme lo que tú quieras. Ven, Espíritu Santo, ven y renueva nuestros corazones, porque ahora esta perícopa queda bien claro. Los verdaderos impuros son aquellos que acusan de impureza a nuestro Señor y a los discípulos. La autoridad judía son los verdaderos hipócritas, los verdaderos enfermos. Porque posiblemente si ellos no andaban cayendo en las fornicaciones, en los robos y asesinatos, que después vamos a ver que ellos participan cuando toman la decisión del deicidio, del matar a Dios, sí. Pero aquí habla de avaricias, maldades, fraude, libertinaje, envidia. Ellos se demuestran en muchos textos evangélicos que tenían envidia. Y por eso Jesús claramente dice, hablando del corazón de estos hombres, en Mateo 23:28, así también vosotros por fuera parecéis justos ante los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Vean cómo Jesús ahí ya les hizo un prejuicio, les adelantó el juicio, porque no necesitaron presentarse ante él después de la muerte, porque Jesús es el juez. Ahí tuvieron su iluminación de las conciencias, porque el Señor les reveló lo que había en el corazón. Pero son raza de víboras y obviamente en vez de convertirse,
lo odian hasta el final y buscan su muerte. De este tipo de personas, ¿no? No se convierten, no se arrepienten. Ahí Jesús, parándose frente a ellos, los desenmascaró. Esa es la iluminación de la conciencia, ahí, de esa manera tan especial. ¿Cómo se destruye entonces, cómo se contamina una liturgia? Cuando contaminas la dogmática, la doctrina, y suplantas a la palabra de Dios por la palabra de los hombres, a la revelación divina por ideologías y pensamientos humanos. Cuando superas, corriges y anulas la palabra de Dios y la relevas por palabras de los hombres. Y esto tiene una consecuencia en la liturgia y una consecuencia tremenda también en la moral. Por lo tanto, si estos hombres tienen doctrinas de hombres, pensamientos de hombres y no de Dios, este tipo de doctrinas lo que va a producir y a generar son corazones enfermos, corazones heridos, corazones contaminados, corazones que no van a producir cosas del Espíritu porque no está basado ya en la palabra de Dios, sino en ideología humana. Y por eso los frutos de una sinagoga tocada por una doctrina humana, por el espíritu del maligno, por el vínculo con el ángel caído, que ha roto ya, rompió la tradición y su raíz y su origen sobrenatural de la elección divina, los frutos de esta comunidad están aquí, porque de dentro, lo que le sale del hombre es lo que contamina al hombre, y vienen estos frutos del árbol malo. Esto es lo que está ocurriendo aquí, queridos hermanos. Destruyes la dogmática, contaminas, banalizas la liturgia y termina en una moral permisiva, tolerante. Esto es lo que ocurre precisamente, esto es la apostasía de la sinagoga. Por eso, ¿cómo va a estar preparada para recibir al Hijo de Dios en la primera parusía? Porque hubo apostasía. Y justamente eso que habría ocurrido en aquel tiempo donde se suplantó la palabra de Dios por palabra de los hombres, se suplantó a la Sagrada Escritura por una manipulación humana, la iglesia deja de ser, la sinagoga judía deja de ser teológica, es decir, con la causa en Dios, y se vuelve una sinagoga antropológica, pero no solo humana, sino quien verdaderamente ahora reina allí es una sinagoga neumatológica maligna, anatema. Por eso no pudo recibir a Jesucristo, solamente el resto, los pequeños, el grupito, que finalmente ahora ya no pueden estar dentro de la institución. Necesariamente salen de la institución y comienza el segundo ciclo de la sinagoga judía que evoluciona en la iglesia, mientras que ellos dejan de ser la sinagoga de Dios y involucionan hacia una sinagoga de Satanás. Este fenómeno es lo que se llama la apostasía. Ahora sorprendámonos. Lo que ocurrió en esa sinagoga judía es lo que en el segundo momento de este proceso de batalla espiritual sucede también y ya ha sucedido. En este momento eso es una realidad, se ha cumplido ya dentro del segundo ciclo del pueblo de Dios. En la iglesia, el cuerpo místico de Cristo, también infiltraron a la iglesia los enemigos de la fe, quienes son consagrados al espíritu del mal, al dragón, y ellos al infiltrar la iglesia, ellos lograron hacer que muchos pastores apostataran, es decir, creyeran en estas filosofías humanas, en estas ideologías, en este pensamiento. ¿Dónde está la profecía? En Apocalipsis 12, versículo 4. El dragón, su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra. Normalmente esa lectura se aplica a la rebelión angélica en el cielo, pero Nuestra Señora ha revelado al Padre Gobi que las estrellas son pastores. Y ser precipitados significa que apostataron, es decir, perdieron la verdadera fe en lo divino, en lo sobrenatural, y se volvieron pastores sociopolíticos.